proporcionar es un análisis a tiempo real de los objetivos. Pueden mirar algo y decir que es importante y que habría que investigarlo mejor. Pero ¿vale la pena invertir todos los recursos que requiere una tripulación solo para que te digan eso? En el programa MOL, el hecho de tener seres humanos en órbita suponía un gasto adicional, porque todo tenía que estar evaluado por personas. Tenía que haber dispositivos de seguridad. La nave pesaba más ya que tenía que ser más grande y por tanto necesitaba más combustible. Añadía más costes por todos lados. El MOL era un programa muy caro. Creo que era un programa de 3.000 millones de dólares. Hoy puede parecer una miseria, pero en los años 60 eso era mucho dinero. De mediados a finales de los 60, Johnson era el presidente y estaba intentando financiar todos los programas de su paquete de reformas sociales, financiar la expansión de la guerra en Vietnam, el viaje a la luna del Apolo, y allí estábamos nosotros, llevándonos una parte del presupuesto cada año. Solíamos bromear diciendo que lo único que se mantenía constante en el programa era el número de días que faltaba para el primer lanzamiento. La fecha de lanzamiento para la primera misión MOL estaba prevista para agosto de 1970. Los rusos pensaban lanzar la Almaz ese abril para conmemorar el centenario del nacimiento de Lenin. Pero en noviembre de 1966, los norteamericanos parecían listos para dar un gran salto adelante. En Cabo Cañaveral estaban llevando a la lanzadera un dispositivo único. Además de los usuales cohetes impulsores Titan 3C, había un modelo a escala real del laboratorio MOL. Y lo que es más, los operarios instalaron también una cápsula Géminis B, no pilotada. Los diseñadores necesitaban comprobar si el escudo contra el calor de la Géminis continuaría funcionando después de haberlo cortado para crear la escotilla de acceso al MOL. Extrañamente, para un lanzamiento de la NASA no había astronautas a la vista. Todos los astronautas de la NASA en los años 60 eran buenos amigos nuestros. Los conocíamos a todos. Cuando íbamos a Houston nos contaban todo lo que hacían y nosotros a ellos no les contábamos nada. Simplemente nosotros éramos diferentes. No salíamos en la portada de la revista Live, no pilotábamos Corvettes, hacíamos cosas diferentes. A las 8:50 del 3 de noviembre, el programa MOL despegaba literalmente del suelo. A más de 150 kilómetros en el espacio, la cápsula sin tripulación fue expulsada. Unos barcos de la Marina estadounidense la recuperaron en el Atlántico a 9.000 kilómetros de la costa. La cápsula estaba intacta y se demostró que los pilotos podrían sobrevivir a la reentrada en la atmósfera. Pero sobrevivir al programa de entrenamiento era otra cuestión. El comandante Robert Lawrence fue uno de los últimos miembros de la tripulación escogidos para el MOL. Era uno de los mejores pilotos de las fuerzas aéreas. Doctorado en química, fue el primer afroamericano seleccionado para ser astronauta. Bob era un piloto magnífico, así que nunca se me pasó por la cabeza que pudiera sufrir un accidente. Estaban simulando un acercamiento en un F-104. Era una maniobra muy complicada. Creo que el avión lo estaba pilotando Harald Hoyer. Calculó mal el tiempo y por un segundo o dos pasó lo que pasó. Creo que descendieron demasiado, reaccionaron tarde y chocaron con fuerza contra el suelo. Se tambalearon en el aire y, por lo que tengo entendido, el avión acabó dando vueltas. Hoyer consiguió... Bueno, los dos salieron despedidos. Hoyer sobrevivió, pero Bob no. Yo estaba en casa cambiándole los botones a un vestido. Miré por la ventana y vi a Bob Heures acercándose por el camino. Pensé, más vale no preguntar. Es algo que te cambia totalmente la vida.
Por la mañana todo parecía ir bien y de repente, unos minutos después, se había ido todo al traste. Esa mañana Bob quiso cambiar de vuelo. Quería que volara yo por él en ese vuelo en concreto. No hay nada más que decir al respecto. Yo tendría que haber estado en el asiento de atrás, en aquel avión, en lugar de él. El accidente sirvió para que nos diéramos cuenta de que éramos un grupo muy reducido y de que teníamos un gran problema. Aquello se tradujo en mucho entrenamiento y en un despliegue y un incremento de nuestros esfuerzos. A principios de 1969, la carrera secreta entre Rusia y los Estados Unidos para lanzar los primeros espías al espacio parecía estar muy reñida. Los dos bandos habían hecho avances significativos, pero ambos llevaban años de retraso. Pensábamos que al año siguiente o al otro podríamos lanzar la estación espacial, pero el programa se retrasó 3 años. Yo empecé entonces a creer por primera vez que podía funcionar. Algunos estaban un poco preocupados por lo que pudieran estar haciendo los rusos a esas alturas, pero lo que no sabían era que la competición no era tanto con los rusos, sino con su propio gobierno. Justo a la vuelta de la esquina había otra agencia denominada ONR, Oficina Nacional de Reconocimiento. La ONR era extremadamente secreta durante los años 60. Incluso su nombre no se desclasificó hasta principios de los 90. Su misión era intentar encontrar la manera de enviar satélites al espacio que tuvieran exactamente la misma resolución. Iban a desarrollar un sistema competitivo y la CIA los respaldó. Larry Scans, que trabajó para la ONR y ayudó a planificar el MOL, fue uno de los pocos a los que permitieron participar en los dos programas. Los dos sistemas pretendían obtener una resolución que captara imágenes de objetos de hasta 7,5 centímetros. Técnicamente, estaban empatados. Éramos conscientes de que se estaban diseñando satélites de reconocimiento no tripulados con una capacidad realmente impresionante. Estaban los partidarios de los no tripulados y los que decían, no podéis vivir sin nosotros. Me quedó claro la primera vez que fui a un sitio donde utilizaban sistemas no tripulados. No querían saber nada de nosotros. Alguien desde arriba les dijo que nos dejaran entrar a verlo. Sin saberlo la tripulación del MOL, el secretario de las Fuerzas Aéreas fue a la Casa Blanca a hacerle una petición de último momento al presidente Nixon. El futuro del MOL pendía de un hilo. Para Han Hartsfield, la mañana del martes 10 de junio de 1969 era una mañana más. Me subí al coche y, como siempre, me puse la radio para oír las noticias locales. Iba conduciendo tan contento por la 405 cuando dieron la noticia. Esta mañana, el Ministerio de Defensa ha cancelado el laboratorio orbital tripulado. Madre mía, me dije, ¿qué ha pasado? Había 2 emisoras de noticias, cambié a la otra a ver si decían otra cosa, pero no fue así. Yo estaba en una reunión discutiendo con un ingeniero y noté que me tocaban en el hombro. Me giré y era Mac. Le miré a los ojos y me dijo muy bajito, nadie más lo oyó, han cancelado el programa. Me giré de nuevo hacia el ingeniero con el que estaba discutiendo y tenía la mente en blanco. Ya no sabía ni de qué estábamos hablando. ¿Qué pasará ahora con los 14 astronautas que han estado entrenándose para misiones largas? Estoy seguro de que encontrarán otras misiones apropiadas en algún otro sitio. Son un grupo de jóvenes muy preparados y estoy seguro de que tendrán muchas oportunidades para utilizar esta experiencia y promover sus carreras. Gracias.
El final del programa MOL resultó ser tan discreto como sus inicios. 6 semanas después, el mundo estaba concentrado en el papel del hombre en el espacio. Pero era viendo a Neil Armstrong poniendo un pie sobre la luna. Parece precioso desde aquí, Neil. Desprende un encanto especial. En ese momento, el mundo estaba unido. Y creo que todos estaban contentos de que un ser humano hubiera aterrizado en otro planeta. También tengo que decir que yo, por la noche, aún lloré un poco por no haber podido ir. Los norteamericanos acababan de aterrizar en la Luna, el acontecimiento más importante de la historia de la exploración espacial hasta el momento. Los rusos habían perdido la carrera a la Luna, así que Dmitry Ustinov, el responsable del programa espacial soviético, pidió una respuesta a aquello. Y los rusos aparecieron con esto. Es la estación espacial llamada Almaz. Tardaron 13 años en construirla y solo queda de ella la cápsula que se encuentra bajo llave en un almacén a las afueras de Moscú. Las instalaciones están cerradas. Es un lugar al que a los extranjeros se les niega el acceso. A nosotros nos permitieron entrar, pero únicamente con un equipo de cámaras ruso. La cápsula de la Almaz estaba dividida en 3 partes. Una era el cuarto de la tripulación, una cama rudimentaria, una mesa a la que los astronautas podían sentarse y preparar la comida y un depósito de donde extraer agua. Otra parte estaba prácticamente ocupada por los sensores. Entre ellos el más grande era la cámara Agat, que pesaba más de 2 toneladas y contenía espejos de 6 metros doblados en su interior. En el medio, el módulo de operaciones, donde los astroespías podían ampliar la imagen de cualquier punto de la Tierra. Para saber dónde se encontraban, un simple globo terráqueo ilustraba su posición en la órbita. Una pantalla por la que podían ver el panorama de la Tierra a 100 kilómetros de distancia. Delante de esa pantalla, un visor que podía ampliar imágenes a 100 metros. Podíamos ver detalles de medio metro de largo desde una distancia de 250 kilómetros en el espacio exterior. Por ejemplo, podíamos ver la marca de un coche y saber si era Ford o Toyota. Toda la estación estaba controlada giroscópicamente, diseñada para girar a medida que pasaba sobre su objetivo. Así, cuando se apretara el disparador, las imágenes no saldrían borrosas. Y en el exterior de la estación, una novedad para un vuelo espacial tripulado. Un cañón de 23 milímetros que se podía utilizar contra un satélite enemigo que estuviera demasiado cerca. En junio de 1974, el conjunto se cargó sobre un cohete Proton gigante y se trasladó a la base de lanzamiento de Baikonur. La cápsula Almaz estaba cubierta con una tela para evitar que los satélites norteamericanos pudieran fotografiarla. Nueve días más tarde, lanzaron al espacio al coronel Pavel Popovich y su ingeniero aeroespacial el teniente coronel Yuri Artukin para acoplarse a la estación Almaz. Fueron los primeros astroespías que estuvieron en la órbita de la Tierra. Su misión duró 15 días. Valery Romanov es un astronauta que se formó en el programa Almaz en los años 70. En el interior del centro de mando nos muestra cómo fue la misión de Popovich. Estas son las palancas de sincronización. Apretando el botón se podía encender la cámara. Pero el proceso era de la siguiente manera. Aquí está la pantalla panorámica donde puedo ver el suelo que hay por debajo de la estación. Así amplío la imagen. Por ejemplo, estoy sobrevolando el océano y diviso un buque de guerra. Si veo que vira un poco hacia la derecha, puedo rotar la estación para seguir viéndolo y grabarlo. 1, 2, 3 y ya tengo la foto. Teníamos un sistema especial para revelar la película. Se apagaban todas las luces de la estación y totalmente a oscuras
Se ponía la película en el revelador. Después se sacaba una mesa de proyección para fijar la película expuesta. A continuación se podían seleccionar las partes más interesantes y enviarlas a la Tierra